bueno, pues Ángel, es un gusto saludarte y estás muy bien acompañado de Jorge Luis Quintana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues vimos hace unos días, precisamente en el boletín institucional de nuestra universidad, una gran noticia, que pues ganas, Jorge, el Premio Nacional de Tesis de Filosofía 2022-2023 con la tesis A priori de Dominación, Capitalismo y Serenidad, consideraciones críticas en torno a la ciencia y la técnica modernas entre Marx, Heidegger y Marcuse, que otorga la Asociación Filosófica de México. Y bueno, pues es una gran noticia que hay que comentar. ¿Y qué te parece si un poquito en términos generales nos ayudas, Ángel? Bueno, pues te cita Jorge como un profesor que lo ayudó mucho, que lo estuviste ahí apoyando. Y bueno, pues desde tus primeras lecturas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viste la investigación? Y ahorita vamos con Jorge para que nos platique un poco sobre la tesis. Sí, pues efectivamente es un orgullo para nuestros posgrados en filosofía el que el doctor Jorge Luis Quintana haya obtenido este reconocimiento que es a nivel nacional. Es un premio que instituyó la Asociación Filosófica de México, que como sabemos congrega pues, a todos los colegas, bueno, no todos, pero a una gran parte de colegas que se dedican a la filosofía en diversos ámbitos, principalmente en las instituciones educativas. Y desde hace algunos años se ha instituido este premio a nivel nacional, en donde se da el reconocimiento a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado que se realizan en filosofía. Y pues para la UAP es un orgullo que es la primera ocasión en que se gana este premio. Repito, es un premio a nivel nacional en donde participan o pueden participar todas las tesis que se escriben en filosofía, ¿no? La tesis del doctor Jorge Quintana, pues efectivamente es un trabajo extraordinario que pues, merecía realmente ese reconocimiento. Trabajamos juntos, el doctor Quintana y yo, desde su llegada de Colombia a nuestra universidad, si no me equivoco fue en 2014, cuando él inició la maestría en filosofía, de 2014 a 2016, y posteriormente se quedó para hacer el doctorado de 2017 a 2022, fecha en la que concluyó este extraordinario trabajo. Hay que decir que el jurado que evaluó este trabajo en nuestra universidad, pues en ese jurado formamos parte algunos integrantes del núcleo académico del doctorado en Filosofía Contemporánea, pero también hubo algunos externos, ¿no? Una profesora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Pilar Gilardi, y el doctor Gustavo Leiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es un gran conocedor del marxismo, también de la fenomenología y de la Escuela de Frankfurt, especialmente de Herbert Marcuse. Entonces, bueno, este trabajo es muy importante porque, bueno, ya Jorge ahorita nos los dirá, tematiza cuestiones fundamentales de la filosofía y que son altamente apropiadas ante la época que estamos viviendo, la época del capitalismo, la época de la técnica contemporánea. Entonces, es un gran trabajo, repito, y pues un gran reconocimiento para Jorge y para nuestra institución. Oye, Jorge, pues a ver, platícanos. Bueno, de entrada, felicidades por este premio. Creo que es lo mejor que le puede pasar a una publicación, más bien a una investigación, a una tesis que tenga este tipo de galardones de estos premios. Pero cuéntame un poco cómo es que nace, ¿no? Tejer entre tres perspectivas como la de Marx, Heidegger y Marcuse, y sobre todo el contexto, ¿no? Que decía Ángel muy acertadamente, a partir de lo que estamos viviendo, pues prácticamente en el día a día, ¿no? Buenos días. Sí, básicamente la motivación surge justamente, como decía el doctor Ángel, por la forma específica en que estamos viviendo contemporáneamente y básicamente por el modo también en que la ciencia y la técnica atraviesan todos los ámbitos de la vida. Entonces, este tipo de tópico se volvió un eje central dentro de las reflexiones filosóficas contemporáneas y atendiendo un poco al espíritu propio de la obra de Martin Heidegger, que es justamente siempre pensar el presente
sirviéndonos de autores de la tradición filosófica y de sus interrogantes. Un poco lo que se propone en la tesis es justamente retomar a Heidegger, a Marx y a Marcuse para intentar pensar las formas contemporáneas de habitar atravesadas, ¿no? Decíamos, por la ciencia y la técnica en el marco de una sociedad capitalista altamente tecnificada, ¿no? Todos los ámbitos de la vida están atravesados por la ciencia y la tecnología, y la economía, indicada justamente Herbert Marcuse, que fue lector de Marx y alumno de Heidegger, es la base, ¿no?, de la sociedad capitalista contemporánea. Entonces la intención es retomar estos autores para pensar con ellos, pero también más allá de ellos, las posibilidades, ¿no?, de cómo habitar el mundo, cómo relacionarnos con la ciencia y la técnica sin satanizarla, pero también buscando alternativas y posibilidades para encontrar formas más adecuadas de relación con la ciencia y la técnica. Entonces esa es un poco la apuesta del trabajo, retomar a los autores, pero también intentar actualizarlos para responder las preguntas, ¿no?, que son las que nos cobijan a nosotros ya casi medio siglo después de que ellos escribieron sus obras. Oye, bueno, sí, efectivamente, este tema de la técnica, bueno, la tecnología, el escenario que tenemos actualmente, cómo lo van dibujando cada uno de estos autores? Y sobre todo, ¿cuál es el punto de encuentro entre ellos tres? ¿Cómo lo fuiste tejiendo? Okay. En el caso de Marx, él piensa la ciencia y la técnica como una fuerza productiva en general del capitalismo, y que básicamente el tránsito hacia una sociedad postcapitalista presupone el desarrollo de la ciencia y la técnica, y que cuando se dé el tránsito hacia el comunismo hay que conservarla. Heidegger, entre tanto, tiene una lectura mucho más ontológica, la pone mucho más en cuestión a la técnica, justamente desde esta perspectiva ontológica, porque establece una relación, vamos a decirlo, violenta con la naturaleza. Y él piensa, bueno, desde la tradición griega también hay otras formas de comprensión de la técnica que destacan de una forma positiva a la naturaleza, no la reducen simplemente a materia prima. Y por último aparece la posición de Herbert Marcuse, que es heredero de ambos autores, y Marcuse sí tiene una posición mucho más radical. Él retoma a Heidegger y hace una lectura política de la ciencia y la técnica, y lo que dice es que la ciencia y la técnica, tal cual la conocemos hoy en día, hay que abandonarla. Si es necesario un salto cualitativo hacia una sociedad postcapitalista, y esto acaba por implicar superar ciencia y técnica, porque si ciencia y técnica dominan, lo que hay que hacer en una sociedad postcapitalista es superar toda forma de dominación, y esto implica acabar con ciencia y técnica tal cual la conocemos. Que es interesante que para los tres autores, tanto para Marx, Heidegger como Marcuse, es importante la ciencia y la técnica. Simplemente hay que buscar, sobre todo en el caso de Heidegger, y en ese sentido me parece muy importante porque la solución de Marcuse a mi juicio es demasiado radical, intentar buscar formas de relacionarnos con la ciencia y la técnica, mostrar los alcances políticos y económicos del desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero sin, repito, satanizarla. Hay que buscar unas formas de comprenderla que nos permitan cambiar la relación, y por eso la propuesta, y también aquí aparece de forma muy importante Heidegger, es intentar relacionarnos a partir de una virtud, ¿no?, como propone Klaus Held, una virtud ética muy propia de la actualidad, muy propia de la contemporaneidad, y que es la que nos va a permitir desarrollar una relación mucho más libre y armónica, ¿no?, con la ciencia, la técnica, con los otros y también con la naturaleza. Esa es parte de tus conclusiones después de hacer la investigación, y creo que eso es algo que, bueno, se dice medianamente fácil, pero tener esta relación con la técnica y con el contexto en el que vivimos, nada sencillo. ¿Tu punto de vista personal sobre lo que estamos viviendo en esa relación, Jorge? Sí, es sumamente complicado, sobre todo, y como dice Heidegger, y en ese sentido Marcuse lo sigue mucho, nosotros terminamos sometiéndonos, ¿no?, a la lógica del aparato, a la lógica del instrumento técnico, y además nos sometemos también a las relaciones sociales propias de la sociedad capitalista. Un poco la reflexión con la que yo cierro este trabajo de grado es intentar pensar las posibilidades de alcanzar esta virtud. Que si nosotros conocemos en teoría la virtud sería la serenidad, o intentar pensarla como una virtud, una forma específica de la moderación griega,
en la contemporaneidad. El problema es cómo alcanzarla justamente si tenemos una relación de dependencia tan radical con la ciencia y la técnica. En ese orden de ideas yo creo, y quizá ahí soy un poco cercano a la tradición ilustrada, sin hacerlo de forma tan radical, creo que la educación es el primer gran elemento que nos puede permitir desarrollar esta virtud. El mismo Aristóteles lo señala, las virtudes éticas se desarrollan justamente a partir sí, del carácter, forjar el carácter, pero se necesita además una virtud dianoética de fondo, y estas virtudes dianoéticas se desarrollan a partir de los procesos de formación del individuo y del ciudadano. Entonces, yo creo que la educación sería el primer gran eslabón que nos permitiría cambiar esta forma de relacionarnos con la ciencia y la técnica, con la naturaleza y con nosotros mismos. Exacto, y con los otros, efectivamente. Jorge, muchas felicidades, te mando un gran abrazo, bien por ese premio. Entiendo que ya estás en Colombia, ¿ya ahí te quedas o vas a regresar a México? ¿Cómo está tu futuro profesional? De momento sí, aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, que es la universidad en donde me formé, pero siempre he abierto la posibilidad de volver a México, de estar en la UAP, que es mi segunda casa y que me brindó tanto, y siempre, claro, tener la oportunidad de compartir con el doctor Ángel, que fue un guía en todo este proceso, y ya a la espera de que él pueda venir también a Cartagena a conocer la universidad donde yo me formé. Aquí lo estamos esperando con un grupo de chicos de licenciatura con los que estoy trabajando, y todo el tiempo estoy hablando del gran trabajo del doctor Ángel, así que espero que pronto venga. Bueno, ahí está ya abierta la puerta para la estancia postdoctoral, ¿no, Ángel? Así es. No, y no solo para eso, ¿no? Para las actividades que hagamos, vínculos que podamos establecer, eso es estupendo, ¿no? Precisamente en esta época contemporánea, como señala, se requiere más que nunca la filosofía. Así es, sí, efectivamente, eso hay que subrayarlo. Ángel, Jorge, muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y felicidades a los dos. Gracias, Ricardo. Saludos, Jorge. Bueno, pues ahí está un buen caso, el doctor Ángel asesorando a Jorge, una excelente tesis que, bueno, tiene este premio y, bueno, pues aquí lo comparten con toda la audiencia los dos.